El cuerpo colectivo funciona como un cuerpo individual. Si el sistema es neurótico, engendra automáticamente estructuras autodestructivas. El poder que otorga un estado enfermo es forzosamente un poder sospechoso. Ella es Virginie Despentes en Teoría King Kong. Hoy vamos a hablar de un tema polémico como ningún otro. ¿Qué le pasa a la política con el colapso? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al episodio 5 de Colapsonautas. Pero acuérdense que hay un episodio 0 en el que pusimos la mesa y que yo recomiendo mucho escuchar antes de meterse en cualquier otro de manera random. Arrancamos. Soy Flavia Brofoni. Y porque sobrevivir no es suficiente, esto es Colapsonautas. Un podcast para aprender a transitar el umbral de los mundos por venir. ¿Qué onda la política con el colapso? Si hay algo que no deja de maravillarme es la habilidad magistral que tienen militantes, periodistas, ahora streamers y personas realmente de muy buenas intenciones para esquivarle a la cuestión. Y a partir de esta pregunta, entendiendo que hay realmente una genuina voluntad por el bien común desde muchísimos espacios diferentes, es que pensé en hacer este episodio, que no lo tenía planificado. Y quizás por deformación profesional e historia, porque vieron que, y ya lo dije esto, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Desde hace 20 años, más o menos, un poquito más, y ya en los últimos procesos no, pero participé de muchísimos espacios de ONGs, de los llamados think tanks, de técnicos y académicos que frente a cada proceso electoral, sobre todo al momento de elegir presidente, elaboran propuestas de política pública en agendas sectoriales. Entonces, imagínense que está el grupo que le propone a el consorcio de candidatos, si es que son espacios comillas, neutrales partidariamente, una agenda de propuestas en lo económico, otro equipo que trabaja en las cuestiones vinculadas al deporte, otro equipo que trabaja en las cuestiones vinculadas a la cultura. Y en general, lo que se le acerca como propuesta de política pública al concierto de candidatos de momento, desde estos espacios de construcción más técnica, en lo ambiental también se aproximó como un compartimento estanco la cuestión, como si pudieran construirse aislado del ambiente que habitamos todo lo otro, en lugar de plantearse como la arena sobre la cual pararse para pensar la economía, para pensar la producción, para pensar el rumbo de desarrollo que quiere seguir una nación. La cuestión ambiental en general se aborda como, un buleteado, una lista de cuestiones a tener en cuenta al momento de tomar decisiones en relación a esta agenda. Entonces, algunas propuestas vinculadas a la cuestión climática, otras propuestas vinculadas a la cuestión de la conservación y las áreas protegidas, de la protección de la biodiversidad, de la gestión de residuos y así con todas las aristas que hacen a lo que tradicionalmente se conoce como ambientalismo. Ahora bien, sobre todo, la última elección tuvo una ausencia, como pocas veces se ha visto,
de este tema. ¿Por qué? Porque toda la narrativa antagónica se centró en la búsqueda de una victoria que separara sobre todo en el odio hacia la alteridad, la famosa grieta. Hay algo que me parece muy interesante, pasado ese contexto de disputa por la presidencia, pero ahora renovado, al menos en la Argentina, en relación a las elecciones legislativas, que es la carencia de quienes divulgan o militan en sus propios espacios de hablar con la crudeza que amerita la situación en la que nos encontramos. Y acá encuentro yo un fallo que incluso está siendo perjudicial para las propuestas partidarias de oposición. Con vocación de poder nacional, ¿no? Porque existen, por supuesto, dirigencias que hablan de los extractivismos, sobre todo en los espacios en los que se referencia a la izquierda. Existen dirigentes que abordan la cuestión climática o de cuidado de la naturaleza desde una visión religiosa, si se quiere, o vinculada al humanismo como antecedente espiritual. Pero todos los partidos con vocación de grandes mayorías, es decir, con vocación de poder, erigieron su base por construcción de una otredad enemiga a la que vencer. Entonces ya no importa tanto el bien común en el discurso público actual como algo en sí mismo bueno, sino más bien en tanto el otro está impidiendo que ocurra. Incluso desde las buenas intenciones esto, la búsqueda está demasiado encarnada en una lógica política clásica que puede ser desde los progresismos reformistas en lo discursivo, pero que al momento de ejercer gobierno, vamos a ver algunos antecedentes históricos, no sé, a nivel regional, Correa en Ecuador, el primer Lula de Marina Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, incluso en nuestra vecina República de Uruguay, Pepe Mujica, asume que no le fue posible generar una transformación todo lo radical que es necesaria en la estructura productiva y por ende en la estructura ambiental de Uruguay. Entonces, desde la praxis queda en evidencia que las dirigencias políticas, una vez que llegan al poder, no pueden trabajar por el bien común, entendiendo que el ambiente es la arena donde se juega esa construcción, porque el cuerpo que encumbra esas cabezas de candidatos está enfermo, como vimos en la introducción, como dice Despens. Y además tiene pies de barro, citando a lo que hace tan endebles a los ídolos. Pensemos en una Cristina Kirchner vetando la ley de glaciares, por ejemplo. Pensemos en que incluso candidatos progresistas como Juan Grabois en la Argentina, dentro de su plataforma electoral, siendo una facción muy minoritaria dentro del enorme ensanche que tiene siempre el peronismo, carece de una visión sistémica en relación a la cuestión colapso. Ahora bien, esto hablando en lo público, si vemos en su momento y sobre todo al momento de tener conversaciones más profundas y en su facción más académica, el diagnóstico de situación es claramente el mismo que venimos compartiendo en este podcast. Estamos en un espiral de degradación civilizatoria que irreversiblemente ya nos pide construir políticas para el colapso. Ahora bien, la profunda carencia de poder hablar de este tema que tienen los espacios de construcción partidaria está siendo, desde mi mirada, una lectura del ánimo social profundamente equivocada, como si
la gente, siendo que tal categoría, desde este lado no creo que exista, pero como si la gente, es decir, el electorado, el votante, aquella persona a la que se le habla para poder ganar, estuviera ausente de la preocupación en relación al colapso civilizatorio. Y puede haber, con mayor o menor profundidad en conocimiento o información, diferentes niveles de comprensión de este proceso, siendo que ni siquiera yo lo tengo del todo comprendido. Digo, nadie está exenta de desconocer buena parte de este proceso histórico. De hecho, es la incertidumbre ahí el timonel que vamos usando para surfear las oleadas del proceso de colapso. Pero interpretar que a las grandes mayorías este tema no las convoca, no les interesa, no les preocupa, no lo conocen, es un error garrafal en este momento. En este momento, sobre todo, en donde en el mundo están emergiendo, y Argentina no es la excepción, liderazgos mesiánicos que hacen una lectura de contexto mucho más apocalíptica que la que hacemos desde las ciencias, pero que presentan como solución o respuesta nuevas ficciones ordenadoras del caos, en donde la simbología del héroe sigue siendo lo que prepondera, en donde el odio se encarna en los discursos ante la imposibilidad de nombrar aquello que es inefable. No porque no exista información para describir el contexto de caos climático, sino porque deberían, una vez acuerpada esa información, decir la verdad. Y el miedo al miedo que eso puede producir es mucho más grande que el coraje que yo creo que sería necesario y se está esperando de los liderazgos políticos que ocurra, y que por eso nos tienen un naufragio absoluto y en la apatía más profunda, frente a estas democracias de ficción, en definitiva. Cuando analizamos un poco en los países en los que tuvimos periodos muy oscuros de nuestra historia en relación a gobiernos totalitarios y a dictaduras militares feroces, como el caso de Argentina, pero no excede a otros países la analogía, vemos que muchas veces al momento de diagnosticar la moribundez de nuestras estructuras democráticas y de representación indirecta, rápidamente y de manera simplista se puede acusarnos de, bueno, esto es lo mejor que podemos tener porque del otro lado está volver a la dictadura. Y esto está muy lejos de lo que desde esta propuesta traemos como posibilidad en la planificación de las políticas del colapso. Gobiernos mucho más profundamente democráticos, pero que tengan espacios de representación directa, en donde la cooptación de los representantes por parte de los centros de poder económico no sea tan simple como es hoy. Y vemos innumerables casos en donde esto se efectiviza. De hecho, los ejemplos de experiencias políticas democráticas que existieron en Latinoamérica y que existieron también en Europa y en Estados Unidos, digo, la esperanza depositada en liderazgos políticos progresistas que iban a cambiar la cuestión en relación al ambiente fue asquerosamente sepultada bajo el pragmatismo del consenso de los commodities, como bien explican Maristela Svampa y Enrique Viale. Alrededor de los discursos progresistas y de soberanía,
estuvieron en muchos casos políticas públicas que reforzaron todavía más el patrón extractivista. Poniendo como ejemplo un país no latinoamericano, incluso hace una década aproximadamente, en Francia, que es uno de los países que más cito en relación a colapsología, porque allí hubo y hay mucho desarrollo alrededor de esta cuestión, hubo un ministerio, el Ministerio de Ecología y Transición, que fue ocupado por el creador de esta disciplina, por Yves Crochet, que es de hecho, Cochet, perdón. Crochet me salió, me la imaginé a mi hija tejiendo crochet, pobrecita. De hecho, la definición de colapso que dimos en el episodio anterior sale de este señor, que además es el director del Instituto Momentum. Digo, es parte del núcleo duro de la colapsología. Fue ministro en un gobierno de un país del, comillas, comillas, primer mundo y no pudo nada desde ahí. Absolutamente nada. Ahora bien, ¿qué pasó en contextos democráticos en los que se implementaron mecanismos de participación ciudadana directa para decidir sobre algunas de las cuestiones más vitales para la habitabilidad de un territorio? Muchas veces cuando hablamos de construcción partidaria y de militancia, las referencias que tenemos sobre todo hoy en el mundo de la virtualidad son profundamente urbanas. Pero en la cancha se juegan los pingos, como se dice, y el verdadero espacio de disputa política en este espiral de avance de los nuevos extractivismos, sin los cuales podría existir nada de lo que conocemos como normalidad en lo urbano, mucho más acentuado aún desde el advenimiento de la inteligencia artificial y la inmensa relevancia que tiene Internet en la vida de la ciudadanía. Digo, nada de eso puede ocurrir sin agua y energía en enormes cantidades. Y ese combo que parece invisible al momento de narrar la cuestión política hoy es la base sobre la cual se construye todo. Por eso, la agenda ambiental dentro de la propuesta política no es un compartimento estanco donde hacemos una listita de temas que deberían ser importantes y que deberían ocupar un lugar en la opinión pública. Ese fue un anhelo muy grande de las ONGs ambientalistas, ¿no? Que la cuestión ambiental forme parte de la agenda política. Y la verdad es que la cuestión ambiental forma parte de la agenda política 100% todo el tiempo, pero no de la manera en la que creíamos que era posible. Digo, toda vez que se habla de ingreso de dólares, se está hablando de la cuestión ambiental porque en una estructura económica y productiva como la de la Argentina, el ingreso de dólares ocurre si y tan solo si destrozamos la naturaleza. Con el agronegocio, de hecho el 60% de las divisas del país dependen de la cosecha de soja. Otro tanto con minería y otro tanto de un tiempo muy corto a esta parte, exportación de hidrocarburos, sobre todo desde que Vaca Muerta empezó a ser rentable. Recordemos que ninguno de estos negocios son económicamente viables si no están fuertemente subsidiados por el Estado, con lo cual ahí el matrimonio entre intereses estatales por el bien común e intereses privados por conseguir divisas están fuertemente atados y no hay, ¿cómo se le llama al contrato que se firma? Prenupcial, y no hay prenupcial que divida bienes. Hoy son lo mismo. El principal acreedor de deuda privada de la Argentina es BlackRock, que es al mismo tiempo
quien estuvo detrás de la fusión Bayer-Monsanto. Digo, no hace falta irse a las antípodas conspiranoicas que a mí me repelen bastante para entender que los dueños del poder son muy pocos y nunca fue tan visible y explícito como hoy que el litio del triángulo Argentina, Bolivia, Chile es de interés para la seguridad nacional de los Estados Unidos y en particular para un empresario privado que hoy es parte de ese gobierno, como Elon Musk, que me río siempre que recuerdo esta anécdota, se coqueteaba con el gobernador de Jujuy cuando se inició el proceso de reforma constitucional hace 2 años que hizo estallar a la provincia por lo inconsulto que tuvo el procedimiento en relación a las comunidades que habitan los lugares, las comunidades indígenas. Me estoy yendo por las ramas. Quiero decir, básicamente, que el tono y el clivaje argumental que legitima el poder es aquello que delimita de qué y cómo puede hablarse. Yo tengo una frase muy de cabecera que es que quien define el concepto controla el debate. No importa tanto que un presidente niegue la facticidad de los hechos en relación a la cuestión climática, por ejemplo, sino más bien las consecuencias que eso trae en la conversación pública, que es en definitiva la cultura, lo que a las personas normales, a nosotras y a nosotros, nos interesa en nuestra cotidianeidad. La ausencia de puentes que aten a la política con el colapso, en definitiva, nos tiene huérfanas también de alternativas. Porque si creemos que la representación indirecta y este formato bastante raquítico de democracia es lo único posible para organizar la vida de las instituciones y de los estados, y bueno, difícilmente podamos encontrar coherencia entre lo que nos están proponiendo los espacios partidarios y sus apéndices comunicacionales, y estoy hablando en particular de los canales de streaming y programas que, diciéndolo o no diciéndolo públicamente, toman una posición de militancia concreta, cosa que está muy bien. Yo no estoy dudando de la genuina voluntad de hacer el bien. Lo que estoy diciendo es que hay un factor central que articula los elementos que vemos y leemos en las noticias y es el diagnóstico de crisis ecológica y climática que está completamente ausente en los análisis políticos. O se la aborda, como cuestiones vinculadas a oportunidades productivas o de desarrollo. Y esto es de una prehistoricidad bastante asquerosa. Yo, de verdad, se me revuelve el estómago cada vez que estructuras técnicas que soportan a las oposiciones, porque realmente hoy desde el oficialismo la voluntad es la de destrozar todo y la mercantilización de la vida es lo que manda, ¿no? Ahora bien, está tan lejos desde la praxis lo que vino ocurriendo en gobiernos anteriores. Y con esto se arma mucha polémica, mucha, y acá empiezan los detalles a ser importantes. Pero lo que me interesaba traer también en el episodio de hoy son las experiencias de democracia directa, plebiscitaria, de consulta popular, que ocurrieron efectivamente, y voy a hablar de casos argentinos simplemente porque son los que conozco y están registrados y muy bien relatados en un libro que siempre recomiendo de Darío Aranda, que se llama Tierra Arrasada, en donde para entender por qué hoy no hay más oportunidades para la participación política ciudadana,
No hace falta irnos muy atrás en la historia para entender que no le convino al clúster corporativo que eso ocurra. Y si no le convino al clúster corporativo que se hagan procesos de participación ciudadana directa, claramente las democracias están desoyendo aquello que las constituye como la mejor forma de gobierno posible a través de un contrato social. Democracia significa el poder del pueblo, democratos. Y estamos increíblemente lejos, no solo por una cuestión partidaria, sino por una cuestión vinculada al propio funcionamiento del cuerpo del Estado-Nación, en donde no tiene posibilidades de alojar aquello que le prometió en la Constitución a quienes delegaron sus libertades individuales para asumir obligaciones en el concierto de la cosa pública, de la res pública. Hay una cita de Rousseau, que es uno de los contractualistas del 1700, que dentro de una cosmovisión del hombre desarrolló buena parte de la teoría política alrededor de las formas de gobierno, ¿verdad? Y él dice algo así como que si existiese un pueblo de dioses, sin duda se gobernaría democráticamente. Punto y aparte. Un gobierno tan perfecto no conviene a los hombres. Yo creo profundamente en la democracia como la mejor forma de gobierno posible para las estructuras que hemos construido por acción u omisión a lo largo de los últimos 2000 años. Ahora bien, la representación indirecta es otra cosa. Nuestra Constitución, la Argentina, dice que el pueblo no delibera ni gobierna si no es por medio de sus representantes, pero existen excepciones y estas excepciones tuvieron 3 oportunidades de ser testeadas y salieron tan, pero tan bien que se terminaron prohibiendo por acción o por omisión, por esto mismo que dice Rousseau. No conviene. ¿Cuántas veces le pasó que la lista de legisladores que votaron después se convierte en una lápida testimonial de tipos que dejan sus bancas para irse a cubrir otras funciones ejecutivas más importantes? ¿O cuántas veces incumplieron sus plataformas electorales los presidentes? ¿Cuántas veces siquiera presentaron y debatieron abiertamente plataformas para que pudiéramos decidir sobre una base racional? ¿Cómo puede ser que ante la emergencia más enorme a la que nos hayamos enfrentado como humanidad, ningún espacio partidario habla de esto? Ni siquiera estoy hablando de una conversación en la unidad básica del justicialismo o en las nuevas casas de los libertarios pintadas de violeta. Estoy hablando de los espacios de difusión alternativos que hoy están en auge, en donde todo el tiempo, ya de manera casi aburrida, la única conversación es sobre la grieta. Y este tema se pone todavía más peludo si nos metemos en la cuestión de la justicia. ¿Cuán justo es que usen nuestros impuestos para financiar la campaña de soja de un productor que sufrió una inundación? Cosa que sucede todo el tiempo. ¿Cuán justo es que se subsidie con el casi 7% del PBI global a la industria fósil? Porque si no, no sería rentable. Y ahí entramos en un montón de ventanitas emergentes que nos llevan, desde mi mirada, invariablemente al deber de la desobediencia civil, pero de eso vamos a hablar en otro episodio. Volviendo a la cuestión de la posibilidad, el potencial que podrían tener espacios político-partidarios en
ofrecer descarnadamente una lectura de contexto verdadera e incluso proponer planificar este proceso de colapso sin tener todas las verdades ni las certezas. En Argentina, ningún partido con construcción nacional siquiera se acerca al diagnóstico público de esta cuestión. En el 19-20 hubo un acercamiento de Juan Grabois en lo particular, y lo nombro porque fue bien interesante escucharlo fuera de los espacios de rencilla personal con otros candidatos o con otros espacios, porque claramente, y por cercanía, creo yo, al Papa Francisco y a Laudato Si, se metió a investigar en qué estamos. Y el proceso de descentralización de las ciudades, del programa de Tierra, Techo y Trabajo, no solamente tenía un anclaje en su ascendencia partidaria en el peronismo, sino una lectura de contexto de degradación civilizatoria cada vez más creciente. Ahora bien, nadie desconoce que estamos en esta situación, pero las aproximaciones políticas a aprovechar la situación son justamente eso, no solo cortoplacistas, sino mentirosas frente a lo que el estado de cosas es. Por suerte, la geofísica no miente y tenemos la posibilidad de construir pensamiento político también a partir de lo empírico y no solo del discurso político construido alrededor de ficciones que cercenan la posibilidad de concebir políticas públicas tomando la arena ambiental como base para todo lo otro. En Argentina existieron 3 instancias de democracia directa, en donde las comunidades tuvieron la posibilidad de decidir sobre megaproyectos que afectarían directamente su modo de vida. Y esto es muy importante. El contacto y la proximidad con lo material, con la materia que sustenta la posibilidad de existir. Y no estoy hablando del dinero, que es una ficción, estoy hablando del agua, por ejemplo. Ese contacto experiencial directo es lo que en las 3 ocasiones en las que se sometió a un proceso plebiscitario, aunque no fueran vinculantes, sí decidieron el anhelo colectivo de qué tipo de política querían tener en sus lugares, porque 3 veces en la Argentina se dieron procesos de participación directa a las comunidades para decidir sobre megaproyectos que afectarían directamente su modo de vida. En 1996, en la provincia de Misiones, en donde se rechazó con el 88% de los votos la construcción de una represa hidroeléctrica, la represa Corpus. 2003, y este quizás sea el más conocido, porque de esta experiencia surgió el gran no a la mina. El 80% de la población de Esquel en Chubut votó por no al proyecto de explotación de oro de la empresa Meridian Gold. En el 2012, el pueblo neuquino de Loncopué decidió, mediante un referéndum obligatorio y vinculante, en este caso, que no quería alojar un proyecto chino de extracción de cobre. 82%, en este caso, de los 7.000 habitantes de Loncopué dijeron que no querían al proyecto. Ahora bien, con posterioridad a estas experiencias de democracia directa, ningún otro proyecto extractivista fue sometido a debate público ni a consulta popular, mucho menos a un plebiscito vinculante.
este sistema de representación indirecta que llamamos democracia y que tanto defendemos, dijo, hasta acá llegué. No está tan bueno abrir a la ciudadanía aquello que estamos decidiendo hacer desde Capital Federal, porque en definitiva, todos estos proyectos tienen un derrame económico, territorial, muy pero muy escaso siempre. En el caso de San Juan, el pueblo de Calingasta pidió votar sobre proyectos mineros en su territorio 3 veces. Y 3 veces el gobernador de esa provincia, junto con el Poder Judicial Provincial, dijeron que no lo permitirían y suspendieron las elecciones en 2005, 2006 y 2007. En el año 2010, la ciudad de Andalgalá, Catamarca, donde desde el año 97 existe el yacimiento, existe la explotación minera más emblemática, si se quiere, de la Argentina, que es Bajo de la Lumbrera, en donde se extrae cobre y oro, y de hecho es el caso testigo del enorme fraude que existe detrás de los espejitos de colores que la megaminería promete, porque sigue teniendo los índices de pobreza y contaminación más altos del país después de 30 años de explotación minera. Pero en ese año 2010, Andalgalá iba a votar por el proyecto Agua Rica. Este proceso se suspendió por orden judicial a pedido del gobernador. En 2013, nuevamente las asambleas autoconvocadas de Misiones solicitan al Poder Legislativo expedirse sobre la construcción de otra represa, en este caso Garabí. Y por supuesto, después de la experiencia de Corpus, el sistema se atrincheró en sus oficinas y desde ahí sigue haciéndole oídos sordos a la voluntad popular. Y quizás el último y el más interesante para mí, porque dio paso la negativa pública a un proceso de desobediencia civil muy precioso y que quizás algunas de ustedes recuerden. En 2012, una ciudad pequeña de Córdoba, Malvinas Argentinas, pidió expresar su voluntad sobre la instalación de lo que en ese momento iba a ser la planta de secado de semillas más grande del mundo, de Monsanto. Tanto el intendente como el gobernador rechazaron el pedido de consulta popular y habilitaron el inicio de la construcción. Se recontra mega pudrió. Para bien. Un municipio de 12.000 habitantes que durante casi 2 años decidió bloquear en rondas rotativas el ingreso de materiales para la construcción de la planta y echó a fuerza de acampes y ollas populares a Monsanto en 2014. Es un caso casi único en el mundo. Famatina también en la Argentina, en la provincia de La Rioja, que mediante puebladas insistentes sacó a todos los proyectos mineros que se propusieron en ese espacio territorial. Quiero decir con esto, y citando a Darío Aranda en este libro, En Tierra Arrasada, en cada lugar donde se asienta el extractivismo, minería, petróleo, soja, extractivismo forestal, se decide, por acción o omisión, qué territorios se van a sacrificar. No hay grises en la explotación de la naturaleza. Un sitio concreto en donde se va a hacer explotación minera es exactamente eso, explotación minera. Los territorios no se desarrollan, se sacrifican cuando se instala la lógica extractivista y por eso no se debate ni se plebiscita. Pero por supuesto que se judicializa a quienes se paran a combatir estas injusticias. Volviendo a Rousseau, a la democracia y a los partidos, hay algo que para mí corresponde con mucho preguntarnos y preguntarnos y preguntarnos, e incluso creo que le sería muy sano preguntarse a quienes militan en espacios partidarios también como oportunidad, y es hasta dónde podría hacerse una traducción política
del anhelo de verdad en relación al diagnóstico de situación que estoy segura que existe como inteligencia e inconsciente colectivo que somos. Es mentira que no estamos preparadas para hablar del colapso, porque ya sabemos que está ocurriendo y lo único que vemos en nuestra representación política es un negacionismo organizado en función de seguir rascando el fondo de la olla de lo poco que queda para que el 1% se construya sus búnkers. Entonces, este ánimo social contenido inevitablemente va a estallar en algún momento. Y se están perdiendo la oportunidad de capitalizar políticamente por cobardía a sentarse en una mesa y mirar al colapso a la cara. Rousseau dice algo así en relación al contrato social. El contrato social puede ser una constitución, un compendio legislativo. Pongámosle que es la Constitución, ¿no? Que es lo máximo de lo máximo en relación a cómo se ordena nuestra sociedad en términos de derecho. El contrato social, dice Rousseau, es el resultado de un acuerdo de voluntades por medio del cual hombres y mujeres ponen en común ciertos intereses colectivos. Pero si el contrato es violado, cada cual recobra la parte de libertad natural que le ha sido alienada. ¿Qué quiere decir esto? Que el viva la libertad carajo no podría estar más lejos de las implicancias que reviste cumplir con el contrato social que tenemos. Se está rompiendo todo. Y no es una sorpresa ni una casualidad del destino que sean este tipo de usurpadores del deber de la desobediencia civil quienes encuentren más eco en, y acá me voy a poner metafísica, en disposiciones anímicas, es decir, del alma, que desesperadas por querer saber la verdad encuentran al negacionismo organizado una y otra vez, cerrándose sobre sí mismo y sin poder dar explicaciones excepto la posibilidad de hacerte rico con criptomonedas. Nadie desconoce el contexto de colapso, se respira en el aire, tensa cualquier conversación cuando hay ánimo de verdad, disposición del alma hacia la verdad. Y como dice mi querido Henry David Thoreau, más que cualquier otra cosa, él dice, más que riquezas, más que dinero, más que fama, dame verdad. Todas, todos, todes queremos, y esto es quizás el único elemento compartido que tenemos como seres humanos que entendimos a lo largo de nuestro proceso evolutivo, que nuestro propósito está un poquito más allá de aquello que todos los días se nos presenta como realidad. El ánimo de verdad, la disposición y la tendencia de nuestro espíritu hacia la verdad encuentra respuesta en los datos y en la ciencia. La Tierra, el mar y la atmósfera dicen la verdad, no solamente con los informes de la ONU, sino con la observación empírica. Y es un tipo de conocimiento que estamos integrando todo el tiempo en nuestros somas, en nuestros cuerpos, y que desde la dirigencia política es sistemáticamente negado como existencia misma. ¿Cuál podría entonces ser una traducción política que responda a este anhelo colectivo de verdad? Hay algo hermoso con la ciencia y la observación empírica que es
lo descarnado, lo desnuda que está esa verdad frente a la posibilidad de entenderla. Por supuesto que es condicionable un experimento de laboratorio por los parámetros que se le impongan. Por eso, cuando yo hablo de verdad, no estoy hablando de aquello que se demuestra en un contexto cuidado de laboratorio, cerrado, frío. Pero, como también decía el gran Carrasco, de quien en algún momento estaría buenísimo que hablemos, el laboratorio que está diciendo y gritando las verdades de devastación ecológica a las que estamos siendo sometidos es a cielo abierto, y la Argentina es un laboratorio a cielo abierto. Reventamos la atmósfera, la tierra, el mar y todo lo que vive en ellos. ¿Cómo puede ser entonces que el contrato social que firmamos con quienes nos gobiernan ignore esta realidad geofísica de manera sistemática, si no es porque es un plan organizado? A mí me cuesta creer en la posibilidad de una organización tan perfecta. Por eso tiendo más, y siempre lo digo, a adscribir a la teoría del shock de Naomi Klein. Pero, y esto es una invitación a los espacios partidarios de oposición, ¿cuándo si no ahora van a hablar de esto? ¿Qué más están esperando para tener el coraje de mirar a sus electorados a los ojos y decirles: estamos en una emergencia ecológica y climática que ya es irreversible? ¿Para quién va a ser el litio que explotemos en el triángulo de Argentina, Bolivia y Chile? ¿Son lo suficientemente relevantes los dólares de la cosecha de soja como para aniquilar a la biodiversidad y a la posibilidad productiva de un campo sin químicos que alimente a la gente? ¿O acaso, como en su momento estableció el no a la mina, y con esto me despido por hoy, o acaso el agua no vale más que el oro? Nos vemos la próxima.